a comenzar ya son las 6:03 de la tarde y hemos dado tiempo más que suficiente para terminar de conectarse las últimas personas que faltaban. Gracias a todos por venir a esta última tarde de webinarios que tenemos por ahora, el último del curso, el último de este ciclo de webinarios que arrancamos hace ya casi 3 meses, cuando empezó el estado de alarma. Una iniciativa de la publicación Padres y Colegios, que es la página web que estáis viendo en pantalla, padresycolegios.com, un medio de comunicación dirigido a familias con hijos en edad escolar, de contenido en abierto, que os invito a que naveguéis y reviséis todos los contenidos que son estoy seguro, de interés para muchos de vosotros. Y como decía, este ciclo de webinarios que termina hoy, comenzó con el estado de alarma, ¿no? Como una especie de responsabilidad social dentro del equipo de Sina Educación y de Padres y Colegios cuando decidimos ponerlo en marcha, ¿no? De hecho, ahí veis una sección, al coronavirus lo vencemos en casa, que ya se nos ha quedado anticuada porque ahí tenemos una serie de tips para el confinamiento, mientras estuvimos confinados, y después una sección que se llama Educación emocional para tiempos de crisis o no. Deciros que ahora lo más probable es que en próximos días cambiemos esta sección, sobre todo la de tips para el confinamiento, por algo así como tips durante la desescalada. Con lo cual también aquí seguramente que publicaremos un montón de cosas de interés pues en este periodo que se nos abre, ¿verdad?, hacia esa nueva normalidad, y que, bueno, pues tendremos ante todo que mantener el sentido común y la prudencia, ¿no? Básicamente son los dos ingredientes que debemos tener en nuestras cabezas, ¿no? Pero bueno, aquí veis pues contenido de todo tipo, os podéis apuntar a Padres Digital, no vamos a parar en verano, es decir, cada mes solemos enviar un boletín digital con los contenidos destacados del mes, orientación universitaria, etcétera. Bueno, padresycolegios.com. Hoy de lo que vamos a hablar es de la cooperación entre hermanos y los celos, para lo cual tenemos a Eva Villanueva, que ella es psicóloga y orientadora educativa en Siena Educación, propietaria de INAF, el Centro Oficial de Educación Secundaria, donde por cierto, hablando de esto, permitidme un segundo. Bien, aquí lo estáis viendo, ¿verdad? Esto es INAF, el Centro Oficial de Educación Secundaria Online, que aprovecho para, si no lo sabíais, contaros brevemente que hemos puesto en marcha 3 ciclos formativos de formación profesional. El grado superior en educación infantil, tenemos el grado superior en administración y finanzas, el grado medio en gestión administrativa. Bueno, son 3 ciclos formativos que os invito a que, si tenéis personas de vuestro entorno que estén pensando en hacer un ciclo formativo de FP, pues les invito a navegar por la página web de inaf.es. Es una solución alternativa a los estudios universitarios, ¿no? Como todos sabéis. Bueno, simplemente os lo quería mostrar. Por cierto, ya tenemos comentarios, Eva, en el chat. Ana Garrido, que nos da las buenas tardes. Ana, buenas tardes también, una espectadora habitual, y a la que nos despedimos por ahora hasta septiembre, donde arrancaremos de nuevo un nuevo ciclo de webinarios, ya pues con otro tipo de contenidos probablemente. Pero bueno, como decía, cooperación entre hermanos, cómo evitar los celos, es el tema de hoy, donde vamos a tratar de aportar ideas para mejorar y fomentar la cooperación entre hermanos como estrategia para evitar los celos. Los celos entre hermanos y las disputas que se producen entre ellos es algo común prácticamente a todas las familias, ¿no? Yo no creo que haya ninguna familia perfecta donde este fenómeno, por llamarlo así, no se produzca. Y se convierte muchas veces en una preocupación para las familias que ven afectado el clima del hogar, el clima de la convivencia, y conviven con esa inquietud de que su hijo o su hija pueda sentirse menos querido que antes. Definimos los celos como sentimientos normales cuando se tiene miedo a perder el afecto de las figuras de apego, ¿no? En este caso los padres, figuras de apego. Este sentimiento de miedo suele ir acompañado de envidias hacia quien se percibe como rival, y resentimiento con las personas que suponemos que deben prestarnos toda su atención cuando somos pequeños, ¿no?
Bueno, pues este webinar lo va a impartir Eva Villanueva, como decía al principio, psicóloga y orientadora educativa. Para que conozcáis brevemente, es licenciada en Psicología y máster de profesorado de Educación Secundaria, con la especialidad de Orientación Educativa. Eva cuenta con una gran experiencia trabajando con niños, niñas y adolescentes en diferentes proyectos. Y actualmente como coach educativa, nunca sé muy bien cómo se pronuncia, coach educativa, en Aula Siena, dentro del programa Jove Oportunitat del IBAG, cuyo objetivo, como muchas veces decimos, es la realización de acciones de motivación y orientación para jóvenes de entre 16 y 21 años que por alguna razón abandonaron sus estudios. Y antes de dar la paso, y ya yo me callo, comentaros brevemente la dinámica del webinar. Disponéis de un chat que ya estáis utilizando. Por ejemplo, Paloma nos acaba de escribir en el chat, un tema muy interesante y buena ponente. Paloma, gracias y esperemos que os resulte muy útil. Y también un apartado de preguntas y respuestas donde desde ya mismo podéis empezar a plantear vuestras preguntas, comentarios, aportaciones, inquietudes. Yo siempre digo que utilicéis la tarde de hoy a modo de consultoría en esta horita que vamos a tener por delante para poder abordar todas las cuestiones que nos planteéis. Incluso tenéis un botón que dice levantar la mano que si lo pulsáis a mí me llega un aviso que os iría ordenando por orden de llegada, valga la redundancia, y os daría la posibilidad de poder hablar. No se os va a ver, pero se os puede escuchar para que así no perdamos ningún matiz en la pregunta y podáis plantear de propia voz esa pregunta, cuestión, aportación que deseéis. Y yo creo que a Eva y a mí nos resultaría de hecho mucho más dinámico si así lo hacéis. Y dicho eso, Eva, cuando tú quieras, puedes empezar. Es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas que se ve bien? Perfectamente, Eva, ya lo estamos Genial. viendo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros y espero que el webinar de esta tarde os resulte muy útil. Como ha comentado Borja, la primera parte será un poquito más teórica, hablaré un poquito de los celos y de la cooperación como estrategia para evitarlos y para prevenirlos, y después daremos paso a todas las preguntas. Comenzamos entonces. Bueno, antes de nada me gustaría aclarar que los celos es algo totalmente normal y habitual. Cuando los niños presentan celos es porque en un momento determinado, por unas circunstancias determinadas, pueden sentir cierto miedo a perder o ver reducido la atención o el cariño de las figuras de apego. Y es que para que haya celos tiene que haber unas figuras de apego y unas expectativas que el niño o la niña se han hecho sobre cómo tiene que ser esa relación. Es por ello y porque tiene que haber esas expectativas de cómo tiene que ser esa relación, por lo que los celos no se suelen dar antes del año y medio. Encuentran su punto álgido entre los 2 y los 4 años y sí que pueden continuar más adelante, a los 5, a los 6, a los 7, a los 8 años podemos encontrar niños con conductas celosas. Pero digamos que su punto álgido es entre los 2 y los 4 años. Causas. Hay tantas causas de celos como niños hay en el mundo, porque cada niño es de una manera, como he dicho antes, y cada niño tiene unas circunstancias. Pero digamos que las más comunes serían las que he recogido aquí. En primer lugar, tendríamos el nacimiento de un hermano o una hermana, sobre todo cuando se es el primogénito. Si yo soy el primero y estoy acostumbrado a que toda la atención y todos los cuidados de mis padres sean para mí, pues claro, si de repente veo que mis padres tienen que prestar atención y tienen que dar cariño a alguien más, voy a haber reducido el tiempo que me dedican y puede ser un causante de mis celos. También sucede a veces que durante los meses de gestación, las madres pueden ver un poquito alterada su conducta, pues a lo mejor se muestran más impacientes o se enfadan con más facilidad o se muestran más cansadas. Y para el niño es muy fácil culpar al bebé de ese cambio que están viendo en sus madres. Entonces esta sería una de las causas del nacimiento de un hermano o hermana. Otra sería los favoritismos y preferencias de los padres por uno de los hermanos.
Esto puede ser real o imaginario, o puede ser que el niño perciba que lo están tratando de otra manera a como lo tratan a él, o que realmente uno de los niños necesite más atención por parte de los padres. Esta podría ser otra causa de los celos. Otra sería la excesiva dependencia o necesidad de uno de los padres por parte del niño. Si, por ejemplo, el niño está más con la madre, pues puede notar al padre como un rival. Si yo estoy acostumbrado a tener a mi madre siempre conmigo, a que mi madre me haga todo el caso a mí, me preste toda la atención a mí, puedo ver a mi padre como un rival y puedo tener cierto resentimiento hacia mi padre. Esto también podría ser una de las causas de celos. Y por último, el sentimiento de inseguridad y de inadaptación. Si el niño ha vivido algún acontecimiento donde se ha sentido criticado o se ha sentido rechazado, puede hacer que se sienta más inseguro y puede valorar al resto de niños, ya sean hermanos, ya sean iguales o familiares, puede verlos como más fuertes o más capaces. Esto puede hacer que se sienta inseguro. Si ve a los otros como más capaces o como más fuertes, puede tener celos de ellos. Como veis, y como he dicho al principio, hay infinidad de causas. He querido recoger aquí las más comunes. Y entre ellas englobarían el nacimiento de un nuevo hermano, también los celos hacia el padre o la madre y hacia otros niños, bien sean hermanos, bien sean primos, bien sean compañeros de colegio o iguales. ¿Cuáles serían las manifestaciones? Al igual que causas, hay muchísimas manifestaciones. Los signos de infelicidad o frustración, el lloro, el que el niño se muestre más triste sin causa aparente, el que de repente me haga preguntas de si lo quiero o si lo quiero mucho, eso sería también una manifestación de celos. El negativismo, el no por respuesta, que rechace propuestas incluso antes de proponérselas. El cambio en el desarrollo del lenguaje, que tenga un habla infantil, que tenga un habla imitando al hermano pequeño. El escaso apetito. Si de repente el niño ya no come tan bien como antes, no come todo lo que comía antes, no pide los mismos alimentos que pedía antes. El sueño irregular. Si solicita dormir con los padres o si solicita a los padres en el momento de irse a dormir, también sería una manifestación. Aquí quisiera recalcar que es importante también, si tenemos la oportunidad, de intentar evitar que coincida el momento de cambiar de habitación al hermano mayor con la llegada del bebé a casa. Entiendo que cada uno tenemos unas circunstancias, pero si se puede, hay que intentar evitarlo para que el niño no sienta que llega el bebé a casa y a mí me sacan de la habitación de los padres. Intentar que los tiempos sean diferentes. Los cambios en el estado del ánimo, que el niño pase de repente de estar triste, de estar contento a estar triste o de estar tranquilo a estar intranquilo. Todo lo que os he recogido aquí serían manifestaciones de conductas celosas. Existen muchas más. Por ejemplo, la desobediencia o estar desafiante también sería una conducta de los celos. Y ya en los casos más extremos podríamos hablar de vómitos, de terrores nocturnos, de insomnio. Vale. Aunque haya comenzado diciendo que los celos es algo totalmente normal y habitual y que es algo que pasa, entiendo que muchos padres y madres cuando llega ese momento tengan muchísimas dudas. Claro, se preguntan, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Qué puedo hacer para que mi hijo no se sienta que no le queremos como antes? ¿O qué puedo hacer para que su comportamiento siga siendo bueno y no cambie? Aunque sepamos que es algo normal y que forma parte del niño, es normal que como padres tengamos dudas. Y nuestro objetivo tiene que ser crear un clima familiar en el que predomine el amor y la confianza. Necesitamos que el niño en casa se sienta seguro para que así el niño pueda expresarse, expresar sus emociones, sus opiniones
y se desarrolle positivamente en ese clima seguro que tiene que ser su casa. Entonces es normal que los padres tengáis preguntas, aunque sepáis que es algo normal y que en ciertos momentos pues no sepáis si lo estáis haciendo bien o si no. Entonces, es aquí el momento en el que viene la cooperación. Si el niño siente que su casa es un lugar seguro, se siente parte importante de su casa y nota que todos los demás que viven también son parte importante, todos cooperan entre ellos, colaboran entre ellos, la comunicación es fluida, está acostumbrado a compartir, pues será una buena base para que cuando venga el hermanito, el niño entienda que también puede compartir ese amor y ese tiempo de sus padres con el nuevo hermanito. ¿Cuáles son los beneficios de la cooperación? El desarrollo de la empatía, el respeto, la confianza en sí mismo y en los demás, el altruismo, el desarrollo de la madurez, la independencia, la autoestima, la asertividad, entre otros. Todos los que os dediquéis al mundo de la educación o que tengáis hijos en edad de ir al colegio, sabréis que cada vez más en los centros educativos están trabajando con metodologías que fomentan la cooperación y la colaboración, porque saben que gracias a esta metodología los niños interiorizan muchos valores y desarrollan todos estos que he nombrado ya. Entonces, en los centros educativos saben que pueden seguir estudiando las asignaturas de siempre, que tienen que estudiar por currículum, pero a través de otras metodologías. Bien, si yo quiero que mi hijo aprenda a cooperar, aprenda a colaborar, tenemos que comenzar nosotros. Sabemos que los niños aprenden por imitación, es lo que se conoce como aprendizaje vicario. Por lo tanto, si yo quiero que mi hijo interiorice esos valores y sea una persona que respeta a los demás, que se ve importante, pero ve importante a los demás, que conoce sus puntos fuertes, pero también conoce los puntos fuertes de los demás, tiene que ver que nosotros también lo hacemos, tiene que verlo en casa. Entonces es importante que las decisiones en la casa sean consensuadas, que las tareas de la casa sean compartidas y que haya unas normas claras que respetemos todos. Somos ejemplo para nuestros hijos. Entonces, si ellos ven que entre nosotros nos hablamos de una manera positiva, nos respetamos, nos comunicamos, será más fácil que ellos también lo hagan, porque será a lo que están acostumbrados y será lo que también hagan luego con sus hermanos. Ante la llegada de un nuevo hermano o hermana, aunque unas diapositivas antes he comentado que son múltiples las causas por las que un niño puede sentir celos, la llegada de un nuevo hermanito o una nueva hermanita es una de las más frecuentes y de las que más preocupa a los padres. Entonces, ¿qué podemos hacer para intentar suavizar ese camino y que ese niño se sienta cómodo ante la llegada de un bebé? Es importante que les hagamos partícipes en todo lo que conlleva la llegada de su hermano. Todos los preparativos. Preparar la habitación, los juguetes, la ropita, hacerle partícipe, que él también pueda opinar, valorar su opinión, que nos escuche también a nosotros y cooperar entre todos. Es muy, muy importante que valoremos el esfuerzo que el niño tiene por cooperar. Si el niño ha pensado alguna cosa para su hermano, le hace ilusión alguna cosa y la ha expuesto y sabemos que es algo que lo hace por el bien del hermanito, a lo mejor nosotros como padres, pues a lo mejor no sería esa la decisión que hubiéramos elegido, a lo mejor no hubiéramos comprado ese juguete que me está diciendo mi hijo o esa ropita, pero tenemos que valorarla. Es importante que se lo valoremos para que él lo interiorice y sepa y trate la colaboración y la cooperación como algo positivo. Importante también resaltar la importancia de tener hermanos y de la felicidad que esto comporta en el juego, en las labores diarias, en la casa en general, tratar el tema como algo positivo. Advertir a los familiares que en las visitas eviten expresiones negativas, del tipo, ahora sí que vas a tener que compartir,
o ahora vas a escuchar un montón de lloros, o ahora vas a tener problemas para dormir. Esos comentarios negativos, evitarlos y fomentar los positivos, como te vas a divertir mucho, vas a tener un hermanito con quien jugar cuando crezca un poquito. Aquí también me gustaría resaltar que muchas veces cuando estamos entre adultos solemos hacer comentarios y a lo mejor el niño en ese momento pues está viendo la tele o está jugando con la tablet o con sus juguetes y entre nosotros hablamos y como el niño está en la misma sala pero está a lo suyo, pues es como que no nos está escuchando y comentamos un poquito pues si lo lleva mal, el tema de tener un hermano o si está ya mostrando celos, lo comentamos delante de él y eso tenemos que evitarlo porque el niño, aunque esté haciendo otras cosas, el niño está en la misma sala y nos está escuchando. Entonces eso sí que lo tenemos que evitar. Y al contrario, resaltar todo lo positivo. Vale. Para que el clima de la casa fluya de la manera que queremos con la filosofía de la cooperación, tenemos que intentar evitar estas pautas. Evitar los gritos y las descalificaciones, evitar los privilegios de unos hijos frente a otros, comparaciones entre los diferentes hijos, intromisiones en los conflictos de los hijos y tomar partido en ellos siempre que no haya agresión. Es importante que los niños aprendan a resolver los conflictos entre ellos. Nosotros como adultos tenemos que estar pendientes por si hay agresión o por si el conflicto es grave, pero es importante que entre ellos intenten resolverlo. Tenemos que pensar que los hermanos son las primeras personas con las que desarrollamos relaciones lo más de iguales posible. Entonces son como la antesala a nuestras futuras relaciones sociales. Entonces, si los padres enseguida que los niños empiezan a tener una discusión se entrometen, no les estamos dejando desarrollarse, no les estamos dejando aprender a resolver un conflicto. Como digo, tenemos que estar pendientes por si hay agresiones o por si la situación se agrava, pero tenemos que dejarles a ellos. Otra recomendación que me gustaría haceros en este punto es que si la situación es grave y tenemos que mediar como padres, si por ejemplo los niños han tenido el conflicto en el comedor y que tenemos que separarlos para poner paz, no dejar a un niño en el comedor y el otro en otra sala, que ambos salgan de la sala donde se ha ocasionado el conflicto. Si el conflicto ha sido en el comedor, pues los niños se irán cada uno a su habitación, pero no dejar a uno en la sala donde se ha ocasionado el conflicto porque a ojos del otro quedará como el vencedor. Y claro, no podemos planear un conflicto. Atenciones, evitar también atenciones y recompensas al chivato, evitar comentarios de vecinos, amigos y familiares haciendo comparaciones de nuestros hijos, evitar el trato irónico, la risa, la burla de las conductas inadecuadas. Este punto, el trato irónico, risa, burlas, igual que el primero de gritos y descalificaciones, lo hemos nombrado ya al principio. Hay que intentar siempre hablar a nuestros hijos de una manera positiva. Si yo le grito, le humillo, me burlo de lo que ha hecho, el niño, voy a fomentar su inseguridad y eso va a hacer que se desarrollen los celos hacia a lo mejor el otro hermano. Tenemos que evitar también que el hijo mayor tenga que asumir la responsabilidad del cuidado del menor. Él sigue siendo un niño. Y otro apunte que me gustaría haceros aquí es que, por ejemplo, cuando tenemos dos hijos, cuando el mayor se empieza a hacer más mayor, a lo mejor nosotros ya pensamos que él tiene determinados juguetes, por ejemplo, que ya son demasiado infantiles para él y automáticamente se los pasamos al hermano pequeño. Eso está bien, pero primero hay que preguntarle al mayor. Tiene que ser decisión del mayor, que se sienta seguro de querer ya desprenderse de esos juguetes y le suponga una alegría pasárselos a su hermano pequeño, porque así esos juguetes seguirán siendo aprovechados e incluso él pues los tendrá a mano. Pero no tiene que ser algo que nosotros hacemos sin que él lo sepa o que se entere cuando ya lo hemos hecho, porque también puede causarle resentimiento hacia su hermano.
y evitar, por supuesto, la competitividad entre hermanos. ¿Qué sí que debemos de hacer? Pues observar y reflexionar ante las conductas celosas de nuestros hijos y analizarlas entre adultos. Nosotros vamos a ver las conductas de nuestros hijos y tenemos que reaccionar sin darle excesiva importancia, ya que sabemos que es algo transitorio y algo que va a pasar. Es ese miedo que se le ha despertado al niño de qué está pasando aquí, por qué están habiendo estos cambios, por qué de repente mis padres ya no me hacen tanto caso como antes, no me quieren como antes, ¿qué está pasando? Entonces, el niño reacciona de manera celosa, con múltiples manifestaciones. Nosotros tenemos que verlo sin darle demasiada importancia, pero sí que tenemos que analizar y pensar qué ha pasado para poder dar así distintas soluciones. Tratar con afecto y atención a tus hijos para que perciban que son queridos. Favorecer el juego con todos los hijos. Después hablaremos de juegos cooperativos que sirven para favorecer el juego con todos los hijos. Promover un clima de sosiego y tranquilidad en todos los momentos posibles. Por ejemplo, cuando llega un bebé a casa, nace un bebé y tenemos pues a lo mejor otro hijo de 3, 4 años. A lo mejor se quiere acercar a su hermanito, pero de una manera que no es la más adecuada, a lo mejor de una manera más brusca o de una manera que sabemos que puede hacer llorar al pequeño. En ese momento, pues a lo mejor estamos cansados, lo que sea, nos sale decirle, quítate, vete de aquí que no haces más que molestar, vete que lo vas a despertar. Estas cosas las tenemos que evitar. Sé que es difícil, pero tenemos que intentar hablar siempre desde la calma, desde la tranquilidad y hablarle siempre en positivo. También tenemos siempre que intentar educar a nuestros hijos en el control de las emociones. Aprender a soportar pequeñas frustraciones, alegrarse del éxito de los demás, responder con tranquilidad ante situaciones adversas, enseñarles a aceptar sus incapacidades y dificultades con optimismo, respetar también la autoridad de los padres y admitir las normas de la casa. Como comentaba al principio, el niño tiene que sentirse cómodo en casa, tiene que sentirse seguro y tiene que poder expresar sus emociones y sus opiniones con total libertad porque es su casa, pero siempre tiene que haber ciertos límites. Por ello, por lo que también tienes que conocer cuáles son las normas de la casa y qué límites tenemos. Es importante que los niños aprendan también a respetar la autoridad y los límites. También tenemos que respetar la intimidad de cada hijo y el juego de cada hijo. Estimular a los niños para que se expresen lo que sienten con libertad y poder compartir tristezas y alegría, y estimular a los hijos y darles seguridad. Bien, aquí he querido poneros una serie de actividades y tareas que fomentan la cooperación y hacen familia. Si hacemos las tareas de casa y los recados de manera cooperativa y colaborativa, es positivo para que los niños vean que todos participamos, todos tenemos funciones, todos somos importantes, todos somos útiles. Las manualidades. Cuando hacemos alguna manualidad, el resultado es común para todos. Entonces, yo quiero que a mí me salga bien, pero también quiero que a los demás les salga bien, porque lo que voy a hacer va a ser común. Entonces, estoy fomentando la cooperación. Las excursiones y los viajes también propician que podamos vivir muchos momentos juntos, que tengamos nuevas anécdotas juntos en familia, propician también la comunicación, al igual que las tertulias. Es importante intentar hablar todos los días en casa y con nuestros hijos, que nos cuenten cómo están, cómo les ha ido el día, cómo se sienten, que nos cuenten un poquito. Si nosotros propiciamos esa comunicación y además ellos ven que nosotros, entre nosotros también
también tenemos tanta comunicación, lo van a ver como algo normal. Expresar sus opiniones y expresar sus sentimientos tienen que verlo como algo normal. Y situaciones de juego. Después os nombraré juegos cooperativos, pero he querido también nombrar aquí los puzzles, por ejemplo, que son juegos muy sencillos que todos conocemos y que casi todos tenemos en casa, y son muy buenos juegos para empezar a inculcar la cooperación en casa, la colaboración, ya que todos tenemos el objetivo común de construir el puzzle y todos tenemos que trabajar. Yo quiero que mis compañeros con quienes estoy construyendo el puzzle trabaje, quiero que lo haga bien, yo también lo quiero hacer bien y me voy a involucrar y quiero que los demás se involucren y voy a hablarme bien con quien estoy haciendo el puzzle porque quiero que salga el objetivo final. Los globos, por ejemplo, es un juego muy sencillo. Si yo tengo un globo y les pido a mis hijos que el globo no tiene que tocar el suelo, los niños están cooperando, no están compitiendo. Vale. Aquí ya os he puesto unos juegos cooperativos. A lo mejor muchos no sabéis que existen juegos cooperativos porque lo normal, lo que nos ha acostumbrado siempre, es que en los juegos tengamos que competir. Bueno, casi todos, cuando yo era pequeña, por ejemplo, me acuerdo que a cualquier juego que jugabas ganaba uno o ganaba tu equipo, pero siempre había quien ganaba y quien perdía. A día de hoy existen juegos que son cooperativos y es que todos tenemos que jugar para ganar el juego. No hay un único ganador. Tenemos todos que cooperar y tenemos todos que jugar juntos para conseguir el objetivo final del juego. Os los he puesto aquí porque me parece un recurso muy interesante en general siempre y ahora en verano que tenemos más tiempo libre todavía más. Son juegos que, como decía antes, ayudan a un montón de cosas. Ayudan a que veamos cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son los puntos fuertes de nuestros compañeros. Mejoran nuestra autoestima porque nos sentimos útiles, nos sentimos responsables, parte importante del juego. Sabemos que tenemos que hacer nuestra parte para conseguir el objetivo del juego, para que salga bien. Fomentan también la comunicación positiva, hacen que nos hablemos bien entre nosotros. Cuando jugamos a un juego en el que tenemos que competir, no nos hablamos bien, nos atacamos, nos intentamos poner nerviosos. Si, por ejemplo, en el parchís, si matamos a un compañero, nos burlamos del compañero. Esto no pasa en los juegos cooperativos. En los juegos cooperativos nos alegramos cuando a un compañero le sale bien su turno, porque es bueno para todos, para conseguir el objetivo final. Entonces, por eso me parece un recurso súper interesante para siempre, para tenerlo en casa, pero más ahora en verano que tenemos más tiempo. Estos que os he puesto aquí es porque justamente he jugado hace poco y me parecen muy, muy chulos. Pero aquí os he querido poner ya ordenados por edades para que depende un poco las edades de vuestros hijos o si tenéis que o si os dedicáis a la educación, pues depende un poquito la edad de los niños con los que estáis en contacto para que tengáis algunas referencias. Hay muchísimos más, pero yo he querido poneros estos que me han parecido muy interesantes. Como vais a tener el material, ya los podéis ver con todo el tiempo y mirarlos bien y buscar información acerca de ellos. Bien, por último, también he querido poneros unos cuentos para los niños, para cuando tenemos que preparar un poquito el terreno para prevenir los celos. Los 3 primeros irían enfocados a cuando van a hacer un hermanito o una hermanita para que el niño se empiece a acostumbrar a lo que va a hacer y un poco conozca un poco las sensaciones que va sintiendo y pueda compartirlas un poco con los padres. Sin embargo, el cuarto, el César Celosaurio, este libro va enfocado a los celos en general, las envidias en general, ya no a las envidias del hermanito, sino a las envidias de su grupo de iguales.
de los compañeros de clase, o si tienen primitos de la misma edad, o de los niños con los que juegan en el parque. Iría más enfocada a ese tipo de envidia y de celos. ¿Por qué siempre va a ser así? Este libro tiene una visión diferente y es de un hermano pequeño los celos que tiene a su hermano mayor. Porque durante la ponencia hemos hablado siempre de cuando llega un hermanito a casa, pero también llega un momento que el hermano pequeño también puede sentir celos del hermano mayor, de que el hermano mayor pues siempre sabe hacerlo todo, siempre te sientes un poco en segunda posición. Entonces, este libro iría enfocado de esa manera, de la visión que tiene el hermanito pequeño del mayor. El mediano sería la visión del hermano del medio, y también es importante y también tenemos que tenerla en cuenta. Y Respira sería un libro ya no de celos en sí, sino de respiración, de relajación, también importante para cuando el niño tiene algún conflicto, tanto externo como interno. Un libro también para que el niño aprenda a respirar y a tranquilizarse. Y ya para terminar, aquí os he puesto unos libros que estos ya serían enfocados a madres y a padres. Si queréis profundizar en el tema, si queréis, si os apetece leerlos y saber un poquito más, estos libros ya serían enfocados para los padres. Pues muchísimas gracias y ahora pasamos a la ronda de preguntas. Espero que os haya gustado. Voy a dejar de compartir pantalla, Borja. Muy bien, Eva. Muchas gracias por tu exposición. Ha sido muy, muy interesante. Entramos, por cierto, ya en el turno de preguntas. Como bien dice Eva, nos quedan unos minutitos para las 7, o sea, quiero decir que tenemos todavía tiempo. En fin, os voy ya invitando a que hagáis preguntas por 2 canales, por el chat, o por el apartado preguntas y respuestas, para, en fin, que vayáis planteando, como digo, todas las aportaciones o preguntas que tengáis al respecto. Mientras damos esos minutitos, Eva, ha habido un momento en el que, oye, hoy, por ser el último día, quiero también aportar mi granito de arena, ¿no? Y estabas hablando de juegos cooperativos hace un rato, donde efectivamente, bueno, siempre nos han enseñado, o en la mayoría de los juegos, a competir, ¿no? Desde el parchís o el juego de la oca, donde a ver quién llega primero a la meta, hasta muchos otros, ¿no? De preguntas y respuestas, bueno, competir, ¿no? Pero es verdad que los juegos cooperativos, pues, son muy divertidos también, ¿no? Y yo ahí quiero hacer mi aportación, además, en directo, en riguroso directo. Mira, yo voy a aportar, este, no sé si lo vais a poder ver bien en pantalla, ¿eh? Lo veis al revés, que es un juego, Sí, sí, se ve, se lo ve. veis, ¿no? Más o menos, y este es el título por si queréis tomar nota, ¿eh? Se llama Kitchen Rush, que es un juego donde más cooperativo imposible. Es una simulación de un restaurante con su cocina, con los camareros, entonces cada uno tiene que, o bueno, mejor dicho, todos tienen que repartirse los roles. El que está en la cocina, los camareros, el que sirve el vino, el que atiende a los clientes, y entonces casi a lo chicote, pero sin ser pesadilla en la cocina, ¿no? Pues cada uno tiene que hacer su función para un bien común, que es, antes de que terminen los 4 minutos, que salgan los platos con sus ingredientes, con sus condimentos, a la mesa correspondiente, como si fuese un restaurante real. Este es uno. Pero tengo más, si me permitís. Este otro, que también propongo yo, aquí en directo, también lo podéis tomar nota, ¿vale? Se llama Magic Mask, M-A-Z-C o E, Macy, ¿vale? Este es un juego, por ejemplo, que consiste en que en silencio también hay que, además no se puede hablar, entonces es mediante gestos, cada uno tiene que interpretar un poco, pues, lo que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, el objetivo es llegar a ciertas metas, pero en cooperación, ¿no? Es decir, hay unas salidas donde tú tienes que seguir una serie de caminos, que tienes una serie de obstáculos, pero cooperativamente, al final, cada uno, el objetivo es llegar a la meta, ¿no? Y ya por último,
y yo ya dejo de tener protagonismo, que no es mi día, tengo otro, que seguro que ya lo conocéis todos, que es un escape room. ¿No? Un escape room que ahora está tan de moda. Este es un tipo, pero hay muchos en el mercado, ¿no? Sobre escape room de mesa. Ahora está muy de moda las típicas habitaciones donde físicamente podéis acudir un grupo de amigos o la familia, ¿no? Y temáticos, ¿no? Desde una cárcel hasta, yo qué sé, ¿no? O sea, hay mil cosas, ¿no? Mil escenografías. Entonces, este es un juego de mesa donde prácticamente es la misma dinámica, hay una serie de pistas que entre todos, pues yo he visto algo en esa pared, pues estos números querrán decir algo, ¿no? Y juntos, pues al final se trata de salir de allí, de donde os hayan apresado, ¿no? Ya sea una cárcel o lo que sea. O sea que, bueno, si os interesa tenéis opciones, como veis, más que de sobra. Y yo quería contestarte que, exacto, como he dicho, en el ámbito de la educación, por suerte, cada vez están cambiando más las cosas y cuando nosotros éramos pequeños, pues todo era libro de texto y examen y todos sabíamos quién sacaba buenas notas en clase y quién sacaba malas notas y como que competíamos entre todos y en los juegos igual, los juegos a los que jugábamos era para competir y para ser superior a los demás. Por suerte esto está cambiando y se están viendo cuáles son los beneficios de la cooperación y por suerte se está aplicando tanto al ámbito de la educación como al ámbito de los juegos. Y yo los he querido compartir porque es que, al igual que dices que tú los tienes, es que yo he jugado con mi sobrinito de 7 años y es que son muy divertidos. Entonces, por eso los he querido recomendar totalmente, porque aparte de divertidos, es que lo que aprendes transversalmente me parece una pasada y creo que es un recurso súper útil para las familias. Pues os lo aconsejamos, que sea nuestro puntito de aportación, el mío humilde puntito de aportación, para que, oye, pues opciones que no sean por opciones. Pero bueno, vamos a dar paso ya a las preguntas, que empieza a haber unas cuantas, Eva. Muy Por bien. cierto, voy a leer algún comentario como hago de vez en cuando, porque, por ejemplo, María Adela nos da las gracias por la exposición, te dice que ha sido muy amena y clara, para que lo sepas, Gracias. Eva. También Mercedes nos da las gracias, dice que las explicaciones han estado muy claritas, así que lo sepas. Por cierto, hay un comentario precisamente de Mercedes que quiero plantear, en fin, quiero contarlo. Dice que su hija tiene 14 años y aún presenta actitudes de celos, porque muchas veces tenemos asociado los celos quizá a los niños pequeñitos. Tú misma has dicho que cuando un hermanito está a punto de nacer o son muy pequeños, pero puede darse también en adolescentes, ¿no? ¿Qué nos cuentas al respecto? Claro. Mm. Pues exactamente, pues he querido poner en la primera diapositiva que presentaba su punto álgido entre los 2 y los 4 años, pero que se extiende en niños muchísimo más mayores e incluso en adolescentes. Pues le querría recordar un poquito también lo que ponía en otra diapositiva, que era bien, que está muy bien que se haya dado cuenta. Ahora lo que hay que intentar es indagar en cuáles serán esas causas. Claro, me comentas que tiene 14 años. Las causas pueden ser múltiples. Puede ser, no sé si tendrá un hermanito, se refiere a celos por un hermanito pequeño. A lo mejor ha podido pasar que ha sido durante muchos años ella la hija única y luego de repente tuvo un hermanito y eso ha podido despertar sus celos. O no sé si pueden ser celos hacia su grupo de iguales o hacia a lo mejor otros primitos o amigos. Vale, estoy leyendo, estoy leyendo. Si dice, yo lo voy a cantar, Eva, sobre todo porque como luego quedará registrado en vídeo y Sí, el chat no se graba, excelente. dice que es melliza y que también tiene una hermana de 7. Vale, bueno, pues nada, comentarle lo que he dicho al principio también, que hay tantas causas como niños hay en el mundo, entonces yo lo que la animo totalmente es a hablar con ella, a, a pensar un poquito cómo es la dinámica en su casa y que intente que sea lo más cooperativa posible, lo que decía un poquito de normas consensuadas y claras para todos, que no vean que hay diferencias entre hermanos o entre los padres.
que se fomente mucho la comunicación, poquito a poquito. La confianza y la comunicación no es una cosa de un día para otro, pero bueno, que ella intente hablar mucho con su hija, que hasta que consigamos que la chica se intente sentir libre y segura de poder expresar sus emociones y sus opiniones, y así intentar ver cuál es la causa, y una vez sepamos cuál es la causa concreta que le despiertan esos celos, si es que siente que le hacen más caso a su hermana melliza que a ella, o si es que siente que le hacen más caso a la pequeña, o si es que siente que no es tan buena a lo mejor en los estudios o en las relaciones sociales con su hermana melliza. Una vez ya sepamos la causa, ya se podrían buscar soluciones. Pero sobre todo la animo a hablar mucho con ella, a demostrarle su afecto, a que le diga que es importante y a utilizar la cooperación de todas las maneras posibles, porque es muy importante que todos en nuestras casas nos sintamos útiles, valiosos, que nos sintamos respetados, que respetemos a los demás, que colaboremos entre todos y que sepamos que tenemos nuestro hueco, que aunque lleguen más, nuestro hueco no nos lo van a quitar, porque ya somos parte de esa familia y somos importantes. Entonces yo te animo a eso, a que hables mucho, mucho con tu hija y a que fomentes las actividades y los momentos de cooperación, de seguir sumando vivencias juntas, anécdotas, de que esa niña se abra a ti y así poder conocer la causa, pero sobre todo que se sienta muy, muy, muy querida y muy valorada, y que se pueda sentir como es ella, sin necesidad de compararse para no sentirse inferior a nadie. Ujú. Pues gracias, Eva. Seguimos. Yo recuerdo, nos da las gracias Mercedes, por cierto, en el chat. Gracias a ti, Mercedes. A ti por la aportación. Recuerdo que tenéis dos vías, vamos, nosotros encantados de contestar las preguntas, nos quedan poquitos minutos para terminar, pero vamos a dar cabida a todas las preguntas que haya, el chat o bien el apartado de preguntas y respuestas, incluso el botoncito de levantar la mano para que la podáis formular de propia voz. Insisto que no se os ve, pero se os escuchará dentro de este webinario que, como ya sabéis, pues se está grabando para después difundirlo en redes sociales. Por cierto, Mercedes dice que has dado en el clavo en muchos comentarios. O sea que, bueno, vamos con otra pregunta de un espectador o espectadora y la planteo. Es un poco larga. Dice, Vale. con niños pequeños, cuando el mayor quita continuamente los juguetes u objetos que coge el bebé, ¿no deberíamos intervenir? ¿Cuál sería la manera más adecuada de hacerlo? En nuestro caso, dice ella, aunque describamos la situación al mayor, que tiene casi 4 años, cuando le dicen, tu hermano estaba usando ese juguete, ¿ves? Llora porque lo quería y se lo has quitado de las manos, eso no le ha gustado. Bueno, pues no funciona, nos dice, ¿no? Nos dice que ahora lo va a usar él y le da otra cosa que él no quiere. Entonces, bueno, pues eso, que cómo deberían intervenir, cuál sería la forma más adecuada de hacerlo. Claro, a ver, tenemos que pensar que ese niño ya se está sintiendo como que ya las cosas ya no son como antes, como él tenía antes a sus padres, todo para él, todos los juguetes para él, todo el tiempo para él, y ahora de repente hay un hermanito. Claro, su manera de llamar la atención muchas veces es cogiendo lo que tiene el hermanito o intentando fastidiar al hermanito, intentar fastidiar, cogerle las cosas o incluso el exceso de afecto, todo eso son manifestaciones de celos. Entonces, si ese niño ya está teniendo una manifestación de celos y si sabemos que una manifestación de celos es porque él está viendo que el cariño y el afecto y la atención de sus padres está viendo disminuido, y encima yo le digo, eso no tienes que hacer, se lo digo de malas maneras, incluso a lo mejor con mal tono, ese niño se está viendo desbordado. Entonces, por eso yo os he intentado decir durante el webinar, que sé que es muy difícil, sé que todos tenemos infinidad de circunstancias, pero siempre hay que intentar hablar desde la calma y siempre hay que intentar razonar con el niño y explicarle pues un poquito las cosas.
pues si ha cogido un juguete al hermano pequeño de malas maneras, pues hay que explicarle que esas cosas pues no se tienen que hacer. Entonces, pero siempre desde la calma, intentar siempre desde la calma, preguntándole también que por qué lo ha hecho y haciéndole ver que hay juguetes para todos y hay momentos para todos, que si ese juguete lo tiene ahora el hermano, él lo podrá tener más tarde, pero siempre con una actitud lo más tranquila posible. Porque tenemos que ver a ese niño como un niño que está viendo que las cosas están cambiando y que ya no se le demuestra tanto afecto como se le demostraba antes. Entonces, siempre desde la calma, de la mejor manera posible, pero por supuesto, como he dicho también antes, marcando límites. Los niños tienen que tener límites y tienen que saber cuáles son sus figuras de autoridad. Entonces, eso también es importante. No podemos, por el contrario, pensar, como tiene celos, pues da igual, como el hermanito pequeño no se entera, se le ha quitado el juguete, que se lo quite, le doy otro. No, porque entonces no le estoy poniendo límites a ese niño. Muy bien, pues seguimos con más preguntas que nos han llegado en el apartado de preguntas y respuestas. De todas las maneras, pues si hay alguna cosita que queráis ahondar o queráis repreguntar o algo que no haya quedado claro, insisto, cualquier aportación, todas son muy bienvenidas, ¿eh? Vamos con el caso de Ana Garrido, que dice que sus hijos son de 10 y 7 años, ¿no? Ambos han cambiado de actitudes más gritonas, retadoras, no tiene casi tolerancia a la frustración, y aunque ella habla con ellos, sobre todo por las noches, y se dan cuenta de que así no van bien, prometen todos intentar cambiar, ¿no? Dice ella, prometemos todos intentar cambiar. Pero al día siguiente vuelven a estar igual. Entonces no sabe cómo hacer ya para que gestionen su frustración y su enfado, para que no estallen en un segundo y puedan razonar en vez de empezar una pelea. ¿Qué puede hacer? Y nos da las gracias. Vale. Bueno, primero había que ver si esta situación ha venido a los meses de confinamiento, porque sí que es cierto, claro, han sido meses muy complicados. Para la edad de 17 años, 10 y 7 años que me comentas, pues claro, es una edad en que los niños tienen muchísima energía, necesitan relacionarse con muchos niños, entonces justo este periodo de tiempo está siendo un poquito delicado. Entonces, si es algo de esta época, pues podría tener la causa, vale, estoy leyendo que venían de antes, vale. Venían de antes, pero se ha agudizado un poquito más ahora. Exacto, pues puede que se haya visto agudizado por el tiempo del confinamiento. Por suerte ahora ya podemos cada vez empezar a salir más y ya es verano, pero los niños la verdad es que han sido los peores parados de esta pandemia, porque los niños pues necesitan salir, necesitan gastar su energía. Y claro, han estado muchos meses sin ir al colegio. Bueno, comentaba también durante la ponencia que cuando hay conflictos entre hermanos es importante que dejemos que sean ellos quienes los solucionen y nosotros no mediemos, a no ser que sea un conflicto grave. Esto lo decía por lo mismo, por lo que me estás diciendo tú, porque es importante que ellos aprendan a resolver los conflictos y aprendan a tolerar la frustración. Si los niños no aprenden nunca a tolerar no aprenden a tolerar la frustración desde que son pequeñitos, pues conforme se hacen mayores también se agrava. Por eso también es una de las causas de los celos. Cuando el niño es hijo único, está acostumbrado a que a la mínima que quiere algo lo tiene, cuando de repente viene un hermanito y el padre o la madre tardan más tiempo en atender al niño, también es motivo de enfado, porque ese niño no está acostumbrado a tolerar la frustración. Pero bueno, volviendo al tema de tus hijos que ya son mayores, te animaría lo mismo que decía antes, hablar mucho de las cosas, desde el ambiente de la calma, cuando se pueda. Cuando están nerviosos, cuando están enfadados, no se puede, pero luego, en un momento que estén más pausados, intentar hablar
de lo que les pasa. También de manera individual, hablar con cada uno de ellos, qué les lleva a esos niveles de enfado o de frustración. Incorporar también los juegos cooperativos, la cooperación en casa como filosofía de vida, aprender todos a colaborar, porque tolerar la frustración también es uno de los beneficios de la cooperación. Entonces, sobre todo te animo a hablar mucho con ellos, tanto en común para que ellos se entiendan, para que ellos vean que a lo mejor, pues, lo que uno hace molesta mucho al otro y a lo mejor uno no sabe que eso que hace molesta tanto al otro, porque a lo mejor si se le hicieran a él justamente ese acto no le molestaría, pero se tienen que entender entre ellos, tienen que comprenderse. Entonces por eso te animo a que hables con los dos, pero también individualmente para conocer sus posturas individuales. Y luego pues incorporar todas las actividades que propician la cooperación y la colaboración. Vamos a ver si hay más preguntas. Os recuerdo los canales. Bueno, ya son las 7 de la tarde, así que estamos llegando al final de la sesión de hoy. Si no hay ninguna otra pregunta, pues ya vamos a ir terminando poco a poco. La verdad es que yo creo que ha sido una exposición muy clara esta vez, Eva. O sea, quiero decir que todas las ideas que nos has aportado, la verdad que, en fin, las vamos a tomar nota. Y además, muy prácticas, entre los libros, los cuentos. De hecho, bueno, tenemos a Ana, que sí que ha levantado la mano. Le voy a permitir hablar y esperemos que no sea un error. Ana, te acabamos de dar la posibilidad de hablar. Tienes que pinchar el micro. Ahora te Ahora, escuchamos. Ana, Sí, adelante, cuando quieras. hola, pues mira, quería contestar a Eva, que todo lo que me ha comentado, yo lo intento, hablo con ellos, tengo los juegos colaborativos, pero no hay forma, o sea, que cuando hablo con ellos lo entienden y les pregunto a ver por qué, si siempre dicen que no saben, que yo sé que es de los que no son, y no consigo, eso, ni desde la calma, bueno, en la calma cuando puedo, claro, y otras veces salto yo también en ira, o sea, entro en el mismo bucle que ellos. Entonces, me gustaría saber cómo puedo gestionar esta frustración, porque es hablar con ellos y cualquier cosita salta, o sea, sobre todo el pequeñito, que es muy cariñoso, pero es que es como Mr. Hyde. O sea, de repente pasa de ser muy cariñoso a estallar y no consigues controlarlo. Entonces, ¿cómo puedo gestionar eso? Que ya no sé qué hacer. Gracias. Gracias, Ana. Pues Ay, Eva, cuando quieras. ahí no lo había oído. Gracias. vale. Bueno, Ana, te entiendo perfectamente y empatizo completamente contigo y entiendo que tiene que ser muy duro pues querer y ver que es un intento tras otro. Bueno, antes de nada, bueno, comentar también que puede ser también algo transitorio de la edad. Entonces, el conflicto y las riñas, las disputas son siempre entre ellos, me comentas, ¿no? Hacia el resto de personas entiendo que no se agrava tanto la situación, ¿verdad? Sería más bien la situación que tú vives en casa, ¿no? Que están siempre a la defensiva el uno con el otro. Y Ya hacia está. mí, dice. Vale, Hacia ella. vale, bien. Pues a ver, sí que puede haber como sí que puede ser una conducta celosa y pueden tener, a lo mejor, si es hacia ti también, un resentimiento de a lo mejor notar que tratas de una manera a uno, diferente de cómo tratas al otro, puede ser algo así también. Claro, lo que necesitamos en ellos es que ellos dos se encuentren, que ellos dejen de verse como rivales y dejen de competir para aprender a hacer otras cosas juntos y aprender a hablarse, a entenderse y a aprender a compartir momentos y experiencias, porque según lo que cuentas, ahora mismo hay rivalidad y no encuentran ese momento, no se encuentran entre ellos. Entonces, hay que fomentar mucho en casa, como decía antes, nosotros somos
somos ejemplo para nuestros hijos. Entonces, ellos tienen que ver que en casa la comunicación es una norma, hay que hablar todos los días, tenemos que encontrarnos y poquito a poquito propiciar las actividades comunes, que entiendo que será difícil, pero hay que intentarlo. No saturarles, ir poquito a poco, no podemos pretender que esto cambie de un día para otro, pero intentar poquito a poquito que vayan habiendo espacios y momentos de encuentro y de comunicación entre ellos. No sé si conoces la mediación, pero en la mediación lo que se hace es que cuando hay un conflicto, ambos se encuentran, pero no exponen solamente lo que les molesta o sea, exponen lo que les molesta del otro, pero también exponen el cómo ellos se sienten y el por qué. Y entonces es más fácil que ellos se den cuenta que están lastimando y que están haciendo daño al otro cuando entienden cómo se está sintiendo, porque como te decía antes, se han llegado a ese punto de rivalidad y de competir entre ellos, ellos no darán importancia a lo que ellos hacen, ellos pensarán que no es para tanto. Sin embargo, sí que darán importancia a lo que les hacen a ellos. Entonces, es muy importante eso, que se propicie la comunicación para que ellos se encuentren y se den cuenta de cómo se sienten el uno y el otro, para que entiendan poquito a poquito que no tenemos que hacer sentir así a un miembro de nuestra familia, que todos tenemos nuestro lugar, todos tenemos nuestro espacio. Además, 7 y 10 años son ya niños bastante mayores, pueden jugar por separado. Simplemente queremos que cuando estén juntos, pues la relación sea más positiva. Entonces, es un poquito eso, que ellos se encuentren, que ellos aprendan y sepan y tengan claro que tienen su espacio, su base segura de estar en su casa y de estar con total libertad, pero que tienen que respetar también al resto de personas, a su hermano. Y si ellos se entienden, también aprenderán a estar juntos y a compartir momentos y actividades. Muy bien, Eva. Y muchas gracias, Ana, por participar. Por cierto, nos pide Mercedes si puedes volver a poner la diapositiva de los libros para padres. Sí, la pongo, bueno, también avisaros de que el material lo tendréis, pero yo lo pongo, no me cuesta nada. Voy. Sí, mientras ella coloca efectivamente, sabéis que después os enviaremos tanto el material, o sea, es decir, la presentación que ha utilizado Eva, como la grabación del vídeo. Como tengo el contacto de todos vosotros, he contactado y os habéis inscrito, pues os lo haremos llegar. Pero bueno, ahí lo tenéis para así más inmediato, para que esta misma tarde, sin esperar porque será mañana o la semana que viene cuando os enviemos el material, bueno, pues ahí tenéis los libros, ¿vale? Mamá siempre me está molestando, mi hijo tiene celos, hermanos y hermanas. ¿Vale? Si queréis tomar nota, os damos unos segunditos para que los podáis apuntar tranquilamente. Dice Mercedes, genial, y nos da las gracias. A ti, Mercedes, muchas gracias. Bueno, yo mientras tanto voy a revisar que no haya más preguntas ni respuestas. Creo que ya lo tenemos todo. Ana, que también nos da las gracias. Dice que con los nervios, dice que igual no has explicado bien. No te preocupes, Ana, lo hemos entendido bien. Yo creo, lo importante es que te hayamos aportado, y que... Le recomiendo totalmente a Ana estos juegos, porque yo he jugado con niños de la edad de sus hijos y creo que puede ser una buena base. Estos son para niños de 6, 7 años, 8 años, así que espero que le puedan servir para este verano y que pase buenos momentos en familia con sus hijos jugando a ellos, con ellos. Muy bien, pues aquí tenemos más recursos, los cuentos también y los libros. Os los haremos pasar, sobre todo ahora que ya llega el verano, en esa mitad de desescalada y nueva normalidad que vamos a tener que vivir y que más que vivir, a la que nos vamos a tener que acostumbrar.
porque ha venido para quedarse un buen tiempito con nosotros. Lo decía al principio, sentido común, paciencia y sobre todo prudencia para todos los meses que nos están por venir. Bueno, pues hoy yo lo quiero hacer un poquito más especial, el fin de este webinario, porque es el último del ciclo, ¿no? Y como todos los últimos, pues al final uno cuando deja de hacer algo que con tanto empeño e ilusión ha estado haciendo durante todos estos meses, desde que empezó el estado de alarma, pues bueno, siempre queda una pequeña pena, ¿no? Porque yo simplemente, a los que hoy estáis aquí y seguramente veréis los vídeos, simplemente pues deciros que ha sido un honor para mí sentirme útil, ¿no? En medio de una situación tan insólita como la que hemos vivido, sobre todo cuando no podíamos salir de casa, ¿no? Motivo por el que originamos este ciclo de webinarios, que en un principio tenían un enfoque muy orientado a la educación emocional y a la inteligencia emocional en tiempos de confinamiento, mientras estábamos en casa, donde los conflictos eran mucho más frecuentes porque todos estábamos reunidos al mismo tiempo en un mismo espacio, ¿verdad? Ahora ya todo esto afortunadamente ya se está, en fin, bueno, no es que se esté diluyendo, sino que ya afortunadamente acabó, ¿vale? Más allá de que ahora tenemos que tener pues esa prudencia, ¿no? Y sobre todo pues lo importante es el haberos resultado útiles a vosotros, ¿no? Haber aportado con todas las personas que me han acompañado en todas y cada una de las tardes, de miércoles o jueves, ¿no? Que hemos estado aquí a las 6 de la tarde, desde Alba Carrillo, Ramón Álvarez, Demian Todo, Paloma Maldonado, que estuvo la semana pasada, Eva, por supuesto, darte las gracias a ti por la tarde de hoy que nos has dedicado. Y por supuesto, pues a todos y cada uno de vosotros que habéis estado con nosotros, algunos que no nos conocíais y hoy habrá sido probablemente vuestra primera tarde aquí, y otros espectadores, espectadoras, como nos dice aquí en el panel, pues que repetís y que sois fans, ¿no? de los webinarios que hacemos. Insisto, lo importante es que os hayamos resultado útiles y que os hayamos aportado pautas, recursos que ahora podáis empezar a aplicar, que es lo importante, de verdad que ese y no otro era el objetivo. Eva, muchas gracias por tu participación. Gracias a ti. Y nada más, pues nos despedimos. Paloma, que también nos da las gracias, Paloma Maldonado, gracias a ti también por venir a escucharnos esta tarde. Nosotros volveremos probablemente en septiembre con nuevos webinarios, probablemente ya enfocados de otra manera. Hay muchos temas que abordar y muchas otras cosas que tratar y muchas otras pautas que aportar. Así que yo os recomiendo que no nos olvidéis, que sigáis en fin, visitando la página web padresycolegios.com, la enseñé al inicio de la sesión, padresycolegios.com. Ahí iremos lanzando las novedades más allá del boletín, que como sabéis podéis apuntaros, y os iremos enviando periódicamente pues, novedades acerca de las informaciones que publicamos en la web, así como pues, en cuanto arranquemos un nuevo ciclo de webinarios, pues os avisaríamos también. Y mi contacto, que seguramente que ya lo tenéis para cualquier cosa, yo soy Borja Beriain y mi contacto es borja@padresycolegios.com. Para cualquier cosa nos podéis contactar. Amparo nos da las gracias. Amparo, gracias a ti. Dice que se enteró tarde de estos webinarios, que le han gustado. Bueno, pues Amparo, atenta a septiembre. Ana también dice que nos vemos en septiembre y nos da las gracias por el trabajo. Eva, y te lo quiero trasladar a ti, sobre todo que has estado hoy al pie del cañón, pues bueno, contándonos un montón de cosas interesantísimas. Toñi también nos da las gracias por todo y que nos vemos en septiembre. Y nada más, dicho todo esto, feliz verano, sed todos prudentes, sentido común, cuidaros y hasta pronto.